Hola Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería pedir una valoración del partido y sobre todo también preguntarle por cómo está Álava, que parece que ha terminado con molestias en las rodillas y si parece algo preocupante o no. El partido bueno, serio. Hemos jugado un partido serio, hemos competido bien, hemos mostrado la calidad que tenemos, bien defensivo, nos hemos arriesgado sobre todo al principio. Bien, satisfecho, pasamos este grupo, falta un partido, queremos ganarlo para llegar primero. Bien, seguimos en una buena dinámica y Álava ha tenido un pequeño esguince de rodilla, no parece nada preocupante porque el jugador no tiene mucho dolor, está bastante bien y esperamos que pueda jugar domingo. И впечатление от игры. Игра прошла замечательно. Игроки все играли очень, держали оборонительную позицию. Нам не хватает еще одного матча, конечно, и я надеюсь, что мы сыграем его тоже хорошо. Травма колена была незначительная. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas noches. Javier Rey de la cadena SER. El equipo ya está en octavos de final. Falta saber si será primero o segundo de grupo en función del partido frente al Inter. Casemiro estaba percibido. Le hemos visto hablando con el brasileño. No sé si quería forzar o intentar la amarilla para pasar limpio o cómo lo veía. Sí, hemos hablado porque me ha dicho soy percibido, no quiero tomar la tarjeta, se lo podía cambiar. He esperado un poco y después lo he cambiado para evitar la suspensión para el partido contra Интер. Тимира я потом сменил, да, для того, чтобы другой игрок вышел на поле. Chao, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando Burgos, Onda Cero. Es el Madrid el único equipo que ha superado con éxito todas las fases de grupo de la Champions, 30 de 30. Esto es lo mínimo que puede hacer un equipo como el Real Madrid. Ya lleváis 2 meses y medio, casi tres de competición. ¿Ves al equipo mejor, evidentemente, que al principio de temporada? ¿Le ves preparado, más preparado todavía para competir con esos grandes de Europa que han ganado la Champions los últimos años? Sí, yo he dicho al principio de la temporada que este equipo puede competir. La cosa está saliendo bien, estamos, creo, en una buena dinámica, estamos mostrando mucha calidad en varios sectores, en varios jugadores. Creo que se puede mejorar, sí, creo que podemos mejorar y podemos competir. Este grupo lo hemos hecho bien hasta ahora, hemos fallado un partido, el partido de la ida era un equipo totalmente distinto da lo que ha jugado esta noche. Esta noche ha jugado un equipo serio que juega bien al fútbol, o por lo menos hoy ha jugado bien al fútbol como ha jugado bien al fútbol domingo. Работали 30 из 30 очков, и, конечно, ваша игра лучше, чем всех остальных. И, конечно, эта игра, которая была этим вечером с этой командой, была очень серьезная. Но я вижу и знаю, что есть в чем улучшить еще наши игровые возможности. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Quería preguntarle un poco por la gestión de los cambios. En el caso de Casemiro y de Rodrigo han descansado 7 minutos, pero ha habido jugadores que con el partido sentenciado han disputado los 90, jugadores importantes, castigados físicamente con kilómetros, como Vinicius, como Benzema, como Kroos, como Modric. Quería saber un poco por qué no mueve antes el banquillo y si cree que a largo plazo le puede acabar pasando factura este cansancio a los jugadores. A ver, los cambios. He cambiado a Mendy porque tenía tarjeta, he cambiado a Carvajal porque llega da una lesión, he cambiado a Álava porque tenía un pequeño problema en la rodilla, me faltaban 2 cambios, uno no quería que Casemiro buscaba la amonestación, faltaba uno, he cambiado a Rodrigo porque llegaba da una lesión y puede ser que tenerlo en el campo en los últimos minutos podría ser peligroso. Los otros están bien, jugamos domingo por la noche y creo que tenemos todo el tiempo para recuperar bien.
Касательно замен, потому что у одного игрока была травма колена, другой получил желтую карточку, а остальные для того, чтобы просто кто-то отдохнул. А так вообще по заменам не было нужды менять. Hola, Carlos. Juanma Sánchez de Radio Nacional. Enhorabuena por la victoria y por la clasificación para octavos. Toni Kroos tardó en arrancar por la pubalgia, pero ahora está a un gran nivel. ¿Qué importancia tiene en el juego del Real Madrid? Si Kroos está bien, ¿este equipo funciona mejor? Gracias. Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Porque cuando él está bien, maneja el balón como nadie, que como hemos dicho el otro día, esta combinación entre los tres es espectacular. Pero ahora los últimos partidos también ha marcado goles, lo está haciendo muy bien. Se llama el jugador. Lista, ¿cómo se llama? Toni Kroos. ¿Continuamos? Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Lara de Marca. Le quería preguntar por Karim Benzema. Ha sido una mañana un poco complicada para él. ¿Se ha hablado con él antes del partido? Luego se ha visto en el campo que no le ha afectado para nada. ¿Y cómo está? No hemos hablado, está tranquilo. Yo creo que es un tema que ya está desde mucho tiempo hablando de esto. Yo creo que el jugador está totalmente focalizado en lo que es su trabajo, lo hizo muy bien, lo he visto muy tranquilo antes del partido и muy bien en el partido. Бензена выполнил свою работу замечательно, он работал спокойно и очень подвижно, и я очень доволен его работой. Aquí, mister, buenas noches, Carlos Forjanes del diario AS. Le quería preguntar por Rodrigo, que a mi juicio ha sido uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid y a veces parece, ¿no?, que está un pelín eclipsado por Vinicius, un jugador joven también como él. Me gustaría que me hablara sobre Rodrigo y qué importancia tiene para usted dentro de sus planes. Rodrigo, sí, estoy de acuerdo, ha jugado bien, estaba muy bien, muy listo enfrente, ha tenido oportunidad, ha desequilibrado la banda derecha muy bien, ha combinado muy bien con Modric. Para mí tiene la misma importancia que tengo en los otros jugadores, que tiene Vinicius, que tiene Asensio. Es muy joven y tiene, como los otros, muchísima calidad. Rodrigo футболист очень значимый и который на него большие планы, и он очень хорошо сыграл с Модричем, и это молодой футболист, у которого большое будущее. Hola, mister. Enhorabuena por la victoria. Abraham Romero, del periódico El Mundo. Le quería preguntar por los esquemas. Usted siempre dice que este equipo solo puede jugar 4-3-3, pero es verdad que durante el partido se va modificando algo ese esquema. Y, por ejemplo, me llama la atención, que no sé si usted lo verá así, que Luka Modric en las últimas semanas está media punteando un poquito más, quizá jugando a veces el equipo en ataque 4-2-3-1. Le da libertad, como lo ha comentado la semana pasada, pero ¿es algo que usted le ha dicho a él o es algo que realmente no está pasando? ¿Es algo que el propio Luka ha elegido, esa opción de ser el 10 del equipo en ocasiones? Habitualmente en banda tenemos 3 jugadores. A veces si Rodrigo se queda abierto, Modric juega entre líneas, el lateral sube, Rodrigo va por dentro y Luka baja un poco. A veces son partidos donde esta posición la tenemos que controlar más con el medio y a veces con el extremo, depende también de las características que tiene el equipo contrario. A izquierda es un poco más distinto porque Toni Kroos no se adelanta mucho, entonces si Vinicius se queda abierto, Mendy cubre la posición entre líneas. Buenas noches, mister. Alberto Freile, de Televisión Española. Hoy le vamos preguntando por muchos jugadores en particular. Decía usted en la previa que tenía más que una relación profesional con Isco. Yo le quería preguntar qué opinión le merece, cuál es su relación con Nacho, que es un jugador del que tira mucho, que entra, hay veces que en muy pocos minutos, pero que parece que siempre cumple para usted.
A Nacho lo está haciendo muy bien, ha jugado partidos, a veces no ha jugado, su profesionalidad es siempre al top, es siempre a lo máximo, merece de jugar como otros, pero sé que puedo contar con él siempre, también 5 minutos.